Bueno, un cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos a este último video del curso de nuestra electiva Gestión de Ambientes de Aprendizaje, de la maestría en Gerencia de las Instituciones Educativas. El motivo de este video, pues aunque ya hemos expuesto en semanas anteriores todas las últimas actividades faltantes, es hacer pues un pequeño recordatorio de esta última actividad de la semana 8, una semana que lleva como título Prueba piloto de ambientes virtuales de aprendizaje en contextos educativos, reforzar algunas ideas de lo que ya hemos comentado y dejar pues este producto, este archivo también a vuestra disposición para este final de curso y este cierre también de año. Tenemos, como ya saben, unos propósitos semanales que siguen vinculados a unas lecturas, a la revisión de unos documentos propiamente base que nos van a ayudar un poco en este caso, a realizar un pilotaje, como nos va a pedir la propia actividad. Tenemos también unos recursos de actualidad y un recurso de afianzamiento, como ya saben, ese objeto virtual de aprendizaje en torno a unas preguntas de verdadero o falso, un poco de entrenamiento para, digamos, comprender o reforzar también los conocimientos y la información pertinente de esta semana. La actividad de entrega final, como ya saben, dentro de nuestro proyecto de integrador, donde hemos venido desarrollando pues todo lo que ha sido la conceptualización, la ideación también, incluso el propio diseño en la semana número 7 de ese ambiente virtual de aprendizaje, proyecto de creación ABA. Bueno, pues vamos a cerrarlo ya propiamente con la entrega del ambiente virtual de aprendizaje y una prueba un poco estandarizada, creada por nosotros, llamada prueba piloto, para que los participantes, en sentido estricto los estudiantes, vamos a llamarlos así, de ese ambiente virtual de aprendizaje, puedan evaluar, puedan revisar en este caso, pues el ejercicio que hemos realizado como equipo y como grupo en nuestros distintos LMS. Por lo tanto, la etapa final es importante cerrarla de buena manera, en un sentido pues autoevaluativo, por decirlo de alguna manera, dentro de un proceso de ejercicio eh, pues digamos analítico, ¿sí? Y también reflexivo. Lo que se pretende un poco con esta prueba, lo vamos a ver, es tener algunas ideas que nos puedan ayudar a mejorar el ambiente virtual de aprendizaje, ¿no? No es tanto que nos tengan que poner una calificación positiva, como decíamos en la semana 6, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que también puedan evidenciar, ¿no? Lo que les ha gustado del ambiente virtual de aprendizaje, los elementos un poco, pues, que digamos puedan ser positivos, pero lo interesante aquí es que nos puedan hacer pues una evaluación en torno a las cosas que también podemos mejorar, ¿no? Y eso también nos va a servir un poquito de refuerzo para entender y comprender mejor lo que significa un ambiente virtual de aprendizaje. No tenemos puntos extra, como ya saben, ya eso cerramos en la semana número 6. Por lo tanto, pues se trata, como digo, de hacer un buen cierre con un caso de éxito dentro de nuestros ambientes virtuales de aprendizaje y ver qué elementos también, porque esto nos ayuda también a comprender un poco cómo podríamos evaluar un ambiente virtual de aprendizaje, ¿no? O sea, aquí va a haber elementos, compañeros y compañeras, que nosotros podríamos utilizar con otro ambiente virtual de aprendizaje distinto para poder evaluarlo, ¿no? Para poder sacar nuestras conclusiones. Bueno, estamos entonces encuadrados en la semana número 8, prueba piloto de ambientes virtuales de aprendizaje en contextos educativos. Estaríamos dentro de la unidad didáctica número 3, que es la última, que se titula Ambientes virtuales de aprendizaje convencionales y emergentes. Es una continuación que venimos en las últimas semanas. Y nuestro elemento conceptual pues son las plataformas de aprendizaje en línea, como ya saben, pues son las que hemos venido manejando, ¿no? Para estas últimas actividades. Y muy interesante, tenemos un resultado de aprendizaje, en este caso,
implementa ambientes virtuales emergentes en contextos educativos utilizando estrategias de gamificación. Recuerden que el tema de gamificación que hemos venido trabajando también durante el propio curso, pues es algo que queríamos implementar, ¿no? Dentro de nuestro ambiente virtual de aprendizaje, el tener algún tipo de actividad o microactividad apoyada también en las TIC, ¿no? En las tecnologías de la información y la comunicación, y que pudiera dar pues un poco más de contexto, amplitud y también procesos de aprendizaje para nuestros estudiantes en torno a un elemento que es el juego, que es la gamificación, ya sea competitiva en línea, como hemos visto en casos, o individual también, a nivel de reto propio, ¿no? Del estudiante, pero que tenga ese componente de desafío, ¿sí? Que tenga ese componente lúdico, ¿no? De juego, que pueda ayudar a sentar pues, ciertos aprendizajes y cierto conocimiento en o los estudiantes, ¿no? Entonces, muy importante ese punto, ¿no? De gamificación dentro de la creación de nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Tenemos dos lecturas base. La primera se titula Diseño de estrategias de aprendizaje móvil, que también es un concepto que hemos venido trabajando a través de ambientes mezclados de aprendizaje. Y por otro lado tenemos también otro artículo titulado Metodología de aprendizaje electrónico móvil, el famoso Mobile Learning o también conocido como M-Learning, mediante gamificación para desarrollar competencias transversales en titulaciones universitarias. Entonces, como ven aquí, van a tener dos documentos que nos pueden dar herramientas y lograr un poco comprender de una mejor forma cómo la gamificación puede aportar a este tipo de ambientes virtuales de aprendizaje o cómo directamente el mobile learning, ese aprendizaje móvil, puede ser utilizado como un recurso de apoyo también a través de los dispositivos de nuestros estudiantes, de los celulares, para complementar, ¿sí? Complementar ese LMS. Tenemos también dos documentos de apoyo, dos documentos complementarios. El primero se titula Políticas de aprendizaje móvil en el ámbito colombiano y el segundo, Integración no, perdón, está en inglés. Es integrando realidad aumentada y aprendizaje basado en problemas, que como saben, pues es una metodología activa donde se le propone pues al estudiante un problema o una serie de problemas que tiene que ir resolviendo normalmente de forma colaborativa, normalmente con apoyos también que da el profesor, ¿no? Y en un sentido estricto, pues evidenciar que el estudiante pues genera un aprendizaje procedimental, sabe gestionar la información y el conocimiento para poder resolver, como dice la propia palabra, pues un problema, ¿no? Normalmente de la vida real, y además buscamos que sean problemas contextualizados, que estén dentro de un aprendizaje situado y que el estudiante pues los reconozca como problemas incluso propios, ¿no? Problemas de todos. Por lo tanto, pues ahí tenemos un poco esa integralidad, ¿no? De la realidad aumentada, que también, como saben, es una tecnología de tendencia emergente, que ya está en muchos centros educativos, y aprendizaje basado en problemas en la enseñanza, en este caso, del idioma inglés, a través del diseño instruccional. Entonces, son muchos elementos, ¿no? Los que vienen en este artículo, pero fíjense la correspondencia que tiene ese diseño instruccional, que es lo que hemos venido trabajando, sobre todo ustedes en la semana 7, ¿no? Donde yo les pedía que aportasen cómo era la estructura de ese curso, ¿no? Para luego subirlo y crearlo en un LMS, y que tiene que estar, como han visto un poquito los que ya han ido entregando y a los que ya he ido revisando y retroalimentando, pues tiene que estar muy bien ubicadas. Primero los recursos, evidentemente el contenido, ¿no? La estructura que da amparo, ¿no? A ese curso, y por lo tanto, pues cuáles son los temas, los subtemas, cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son o los resultados de aprendizaje que se esperan. Después ya decir, bueno, vamos a ver qué recursos vamos a utilizar, mediadores de este ambiente virtual de aprendizaje, qué lecturas, qué videos, si va a haber un podcast,
si va a haber un recurso tipo infografía o tipo presentación interactiva, por ejemplo, en Genially. Entonces, se trataba un poco de ubicar esos elementos y además aportar a ese curso también una serie de propuestas de donde se evidencien los logros de aprendizaje, comúnmente actividades, ¿no?, que tengan que entregar, también sistemas evaluativos, ¿no? La actividad, evidentemente, desemboca en una evaluación que puede ser cuantitativa a través, por ejemplo, de una rúbrica, de una lista de chequeo, ¿no? U otros instrumentos. O puede tener también una parte cualitativa, ¿no? Donde el profesor lo que va a hacer es realimentar pues, los elementos que ha encontrado ahí, las fortalezas, las oportunidades de mejora, etcétera, etcétera. Por otro lado, como digo, pues puede desembocar también en otro tipo de instrumentos de evidencia del logro de aprendizaje, como pueden ser un cuestionario, ¿no? Un cuestionario donde hay unas preguntas de múltiple respuesta, por ejemplo, y pues automáticamente obtenemos una nota que nos da un poco la medición de conocimiento del estudiante, ¿no? Ahí depende un poco de cómo generemos las preguntas, si son más fáciles o por el contrario estrictamente es un test de, opción, de múltiple opción de respuesta. O buscamos también que la configuración de la pregunta no solo sea que el estudiante sea capaz de decirnos si sabe o no sabe, sino incluso también hay sistemas de preguntas. Estoy pensando, por ejemplo, en pruebas Saber, ¿no?, de Colombia, Saber Pro, Saber 11, donde la respuesta que tiene que elegir el estudiante también es un poco procedimental, ¿no? El cómo harías tú esto o qué decisión tomarías con la información que tienes de base, con lo cual nos da un pasito más y creo que son más pertinentes, son más complicadas de hacer, son más difíciles de hacer, pero nos da un pasito más para reconocer realmente que el estudiante no solo sabe o conoce, sino que es capaz de aplicar ese conocimiento, lo cual es muy importante en nuestra sociedad de hoy en día, ¿no? Entonces, ojo porque también hay ciertos tipos de cuestionarios que nos ayudan un poco. Si además combinamos cuestionarios con actividades o con un foro, ¿sí? Lo que va a pasar pues es que vamos a poder demostrar, ¿sí?, o el estudiante va a poder demostrar que tiene un conocimiento integral y un conocimiento de aprendizaje significativo, ¿sí? Lo cual es muy interesante. Entonces ahí ustedes tienen que armar eso, ¿no? Esa es la parte del diseño instruccional. Y este artículo concretamente pues lo que nos genera es particularmente en una disciplina que es el inglés, pero bueno, pues seguramente podría estar asociado a otra disciplina distinta. Lo que quiero que ustedes vean es cómo se genera ese diseño instruccional, cómo además se aplica la realidad aumentada, que pues sé que en nuestro caso es un poco más complejo, no es que no se pueda hacer, lo vimos en una de las semanas, y además intercalado con una metodología activa que es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, fíjense cómo se van uniendo todas esas partecitas para la creación y construcción de un curso. Tenemos además, como ven aquí, dos recursos de actualidad. El primero se llama Análisis y Evaluación de Procesos de Interactividad en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Es también un artículo de la revista Trilogía, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muy interesante también porque es un ejemplo de cómo este equipo de investigadores pues, ha analizado un ambiente virtual de aprendizaje y en este caso pues quiere hacer una evaluación y el tema es los procesos de interactividad. Y esto es muy interesante, porque recuerden, y ya lo hemos visto durante el curso, los ambientes virtuales de aprendizaje no pueden ser tanto procesos demasiado individualizados en el sentido de unipersonal, ¿no? Donde yo tengo un contenido, respondo al contenido, hago un test, entrego una actividad y quedo ahí, sino que realmente lo que se busca es que también haya un aprendizaje colaborativo, ¿no? Hemos visto que esta es una de las características también fundamentales y muy importantes en un ambiente virtual de aprendizaje, el que la persona se pueda encontrar dentro de una red donde pueda compartir con otros compañeros, donde pueda tener realimentaciones también del profesor de manera regular y de manera constante y pueda dialogar, ¿no? Ya sea asincrónicamente o sincrónicamente, ¿no? Ya sea en reuniones tipo Zoom, como las que tenemos nosotros, Google Meet, Microsoft Teams, ¿sí?, que son en vivo, o podamos tener mecanismos en el aula donde a través de foros, a través de una cierta mensajería,
por ejemplo, nuestro LMS Moodle incorpora correo electrónico, pues el estudiante en este caso o el profesor pueda dejar un mensaje y sea realimentado, ¿no? En un tiempo prudencial también, evidentemente no es instantáneo porque sería sincrónico, por eso se llama asincrónico, pero sí, digamos, con una cierta regulación de horas, de tiempo, de días, pueda obtener una respuesta, ¿no? Y pueda tener esa información que le pueda ayudar propiamente al estudiante a realizar su actividad, o el profesor pueda remitir una información que considere importante y que pueda ser útil para los estudiantes. Además, los foros, por ejemplo, pues se integra todo el mundo, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, si un compañero escribe un tema o genera una pregunta, el resto de participantes del curso la va a poder ver y por lo tanto, pues va a poder alimentarse también de esa respuesta, o algún otro compañero puede dar incluso la respuesta. Digamos que puede haber también un poco ese debate dialógico que de alguna otra manera pues fomenta y complementa muy bien los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, en este artículo, análisis y evaluación de procesos de interactividad, pues vamos a ver cómo este equipo evalúa ciertos entornos virtuales de aprendizaje y destaca o no, y qué elementos utiliza y qué criterios utiliza. A mí lo que más me interesa aquí es que ustedes puedan comprobar como qué criterios utilizan para evaluar esos ambientes virtuales de aprendizaje, porque, ojo, puede ser un estímulo también para ustedes para que en ese instrumento que van a aplicar en la prueba piloto, pues también les pregunten a sus participantes cómo han visto la interactividad dentro del aula. Sí, que eso es un elemento importante y ahí es donde tenemos este artículo que nos va a ayudar. Por otro lado, tenemos otro artículo titulado La evaluación de la educación virtual, las famosas e-actividades, ¿no? Entonces, particularmente este artículo se va a centrar en el desarrollo de actividades virtuales, de las actividades que llama ahí, y de alguna otra manera qué componentes deben tener las actividades, qué debemos tener en cuenta. Una de las cosas que he ido evaluando en algunos grupos que ya han entregado esta actividad es que en el diseño la actividad ha quedado muy superficial. Quiero decir, los equipos saben lo que quieren hacer, sí saben qué actividad quieren que desarrollen sus estudiantes, pero no tenemos el detalle. Me imagino que luego hay otro pasito más que van a dar estos grupos y en la actividad 8 ya se pueda evidenciar en el aula virtual cómo se componen y en qué se componen las actividades. Pero es importante que en el diseño sí esté ese paso a paso. Por ejemplo, en Uniminuto, como ustedes han podido ver, tenemos un modelo praxeológico que se llama, donde las actividades tienen diversas fases. Y a ustedes eso lo conocen muy bien porque pues, ya han tenido muchas actividades, muchas materias, y siempre han visto la misma estructura, ¿no? Iniciamos con un ver, ¿sí? Donde, bueno, primero hay una descripción muy sintética de la actividad, vinculándose con el resultado de aprendizaje, si es colaborativa, si es individual, y un poco qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy breve, muy sintética. Después ya pasa una primera fase de este modelo praxeológico, donde es el ver, donde normalmente encontramos unas preguntas que yo suelo compartir en las sesiones sincrónicas, que hay un debate, que hay un intercambio, y digamos que eso genera una apertura de la problemática, una apertura del tema, la gente comenta desde su experiencia, desde su experticia, desde su localidad, desde su realidad, y eso nos da un contexto muy rico y muy amplio, ¿no? Y ya con esos elementos vamos entendiendo un poquito la importancia del tema. Esa es la fase del ver. Después viene una fase del juzgar, donde lo que se hace es implementar o sumar una serie de documentos, que son estos que estamos viendo aquí, que van a ayudar a que el estudiante entienda un poco la dinámica teórica de la semana, ¿no? Donde hay ideas, donde hay información, donde hay artículos de investigación, donde se pueden comprobar, por ejemplo, modelos de evaluación que estamos hablando, estructuras de temas como las e-actividades. Entonces, toda esa información lo que hace es que el estudiante aprenda directamente, haga una síntesis, saque las ideas principales, o sea, pueda tener, digamos, un contexto donde apoyarse, incluso como hacemos aquí en mis materias, citar, ¿no? Dentro del producto de entrega, con cita, paráfrasis y referencia, esas ideas. Entonces, ya una vez que el estudiante, pues,
adquiere ese conocimiento, pasamos a una fase que se llama el actuar. Y es ahí en el actuar propiamente donde está especificado el paso a paso muy detalladamente. En algunas actividades tenemos incluso anexos, ¿sí? Que relatan y describen muy particularmente qué es lo que tiene que entregar el estudiante, cómo lo tiene que entregar el estudiante, qué elementos, por ejemplo, debe tener ese documento y indicaciones, ¿no? Presentación, normas APA, buena ortografía, buena redacción, o sea, que el estudiante entienda cómo tiene que entregar, extensión, ¿no? De ese documento, por ejemplo, o si es una presentación, cuántas diapositivas. O sea, esos elementos son importantes, ¿sí? O sea, para poder mantener una homogeneidad en lo que nos van a entregar los estudiantes. Por lo tanto, la fase del actuar pues es muy importante, es básica, es la más importante del diseño instruccional, de las instrucciones que tenemos que dar al estudiante. Y fíjense que este modelo cierra con una fase muy bonita que casi no hemos utilizado, pero realmente está ahí y es importante, que es la devolución metacognitiva, perdón, la devolución creativa y metacognición. ¿Qué es esa fase? Bueno, el estudiante ya hizo la actividad o el grupo de estudiantes ya entregaron la actividad. eh, ¿Qué ha sido lo más importante? ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido? ¿No? Es una fase donde el grupo de estudiantes o el estudiante mira hacia adentro y se cuestiona, se interroga sobre qué es lo que ha aprendido y qué importancia tiene eso en su realidad, ¿no? Y cómo podría transformar también un poco la realidad con ese conocimiento que ha adquirido. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Y con eso hacemos el cierre de la actividad. Además de eso, ¿qué implementa? Fíjense, hay un cuadro donde nos vuelve a dar las fuentes de información, si la actividad es individual, qué tiempos tenemos para los propios desarrollos de los procesos de la actividad y también podemos encontrar la rúbrica de actividad, ¿no? Que además pues está muy bien que el estudiante la pueda tener previo a entregar la actividad, porque es con lo que se le va a evaluar. O sea, las reglas tienen que estar claras y transparentes. Entonces, fíjense, todo ese proceso que Uniminuto realiza para una actividad, pues algo parecido deberíamos de hacer nosotros en esa propuesta de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque si la actividad está muy genérica, perdón, el estudiante va a preguntar. Si hay muchos estudiantes que nos preguntan, pues ya significa que no está muy claro, ¿no? Entonces lo que queremos es que esté lo más, en este caso, claro posible. Bueno, pues ahí tenemos un esquema de e-actividades en ese artículo y cerraríamos ese componente un poco de la fase del juzgar, retomando la comparación, con este último recurso de afianzamiento, que como saben, pues son unas preguntas de verdadero o falso. Y bueno, no tiene nota, pero pues nos sirve un poquito para ver qué es lo que hemos aprendido y algún elemento que sea importante. Todo esto nos lleva, compañeros, pues a lo que es propiamente la actividad final de esta semana 8. Es una actividad colaborativa, ¿sí? En este caso, la actividad está configurada para que cuando un compañero suba el producto, quede para todos, ¿no? No hace falta que todos suban la actividad, sino que como ya están conformados en grupos, en equipos, pues no habría problema. ¿Qué recomiendo? Muy importante, revisar dónde estamos inscritos, que realmente estemos trabajando con esas personas, porque lo que no podemos hacer es que si estamos inscritos en un grupo, en el aula virtual, y de repente ahorita esta semana nos dividimos en dos grupos y no nos cambiamos de grupo, pues en el momento que uno de los dos suba la actividad, el otro no va a poder subirlo porque están vinculados al mismo grupo. Y lo que va a pasar es que esa primera subgrupo que subió la actividad, pues esa actividad va a quedar para todos. Entonces, para que no ocurra eso, revisen bien, que estén en el grupo correcto, que sean las personas realmente que van a participar de la actividad y por lo tanto, pues no haya inconvenientes. ¿Por qué comento esto? Pues también me adelanto un poco. La actividad hay que entregarla antes del domingo a medianoche, no el lunes. Ojo con esto, ya lo hemos dicho varias veces, pero vuelvo aquí a insistir. La actividad se tiene que entregar antes del domingo a las 23:55 o 59, no recuerdo bien, porque ya el lunes yo voy a estar evaluando y casi subiendo ya las notas de las actividades. Por lo tanto, tenemos muy poco margen de maniobra. Tienen que estar muy atentos a que el archivo que suban esté abierto, no tenga problemas, no tenga inconvenientes de acceso, esté completo, porque no vamos a tener más días para revisar, cambiar, transformar. Me equivoqué, profe. Va a ser entregar, ojalá, como he dicho, antes del domingo, sería lo ideal,
por si hay algún tema podamos resolverlo durante esta semana y el lunes ya tenemos la nota de la última actividad y por lo tanto pues el cierre también de notas del curso, ¿no? Básicamente lo que nos piden aquí de manera, como he dicho, colaborativa, pues es finalizar nuestro proyecto integrador. Para esto debemos realizar una prueba piloto, ¿sí? De implementación, o sea, se trata de tener el ABA activo, con acceso, y que algún grupo de compañeros, profesores, estudiantes nos pueda ayudar para hacer un pilotaje de la actividad. Habíamos comentado, ¿no? Hay algunas dificultades, encontrar ahorita gente es muy complicado, yo les avisé también de esto. Entonces, también, de alguna manera, si no encuentran, pues digamos, personas, se podría hacer, por ejemplo, con otro grupo, ¿sí? Mira, revisamos vuestro ABA, vosotros revisáis el nuestro, estamos en la misma dinámica, estamos en los mismos tiempos, eso es válido. O ya en un último caso extremo sería pues el propio grupo el que debería de realizar una autoevaluación, nunca mejor dicho, del ambiente virtual de aprendizaje, pero tiene que estar y tiene que estar bien hecha, ¿sí? O sea, no podemos no hacer la evaluación porque es lo que pide la actividad. Por lo tanto, pues en este caso lo ideal, ¿no? Lo ideal sería con la población seleccionada de ese contexto educativo organizacional y también pues nos dice igualmente deberán desarrollar, aparte de la implementación, ese proceso de evaluación, ¿sí? De cómo ha quedado ese ambiente virtual de aprendizaje, ¿no? Eh, tenemos ahí dos preguntas que, como saben, pues nos ubican. Tenemos también los documentos de apoyo, como ven ahí. Y esto realmente pues es donde me quería un poco parar porque es lo más importante de la entrega y es lo que tenemos que tener claro. En primer punto, el estudiante deberá realizar la aplicación de una prueba piloto de implementación, o sea, tener en abierto ese ABA y con participantes para que lo puedan desarrollar de alguna manera. A lo mejor, pues no hace falta que lo desarrollen todo completo, pero al menos una de las unidades didácticas que ustedes han propuesto, ¿no? Es un ensayo, se busca evaluar el funcionamiento, la usabilidad también, si es claro para el participante, la efectividad también, ¿no? O sea, que los elementos concuerden, estén cohesionados, tengan relación, ¿no? La lectura con la actividad, cosas así, con el resultado de aprendizaje. Y en este caso, el objetivo, pues como ven ahí, es realizar ajustes. Sí, es realizar ajustes, mejoras también para, digamos, entender un poco cómo podríamos mejorar nuestro diseño instruccional, nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Y para ello, pues fíjense que aquí nos dan dos elementos, ¿no? El primero es la prueba piloto, nos dice definir objetivos, establecer claramente los objetivos de la prueba piloto, cómo evaluar la usabilidad del ABA, o sea, tenemos que tener una serie de criterios, porque tenemos que crear el instrumento para que esas personas evalúen el ambiente virtual de aprendizaje, ¿no? El impacto también en el aprendizaje de los estudiantes, identificar posibles mejoras, ajustes necesarios. Después ya seleccionar un grupo de prueba, identificar pues a esas personas que van a hacer ese ejercicio, preparar el ambiente virtual de aprendizaje, terminar de configurarlo, ese diseño tenerlo listo también ya, visible, estético, esos recursos, ¿no? Presentaciones, videos, imágenes, infografías, podcast, comunicar y capacitar. Es importante que tenemos que decirles a esas personas a qué van a entrar, por qué van a entrar, qué es lo que tienen que hacer, que entiendan la dinámica, implementar propiamente la prueba piloto y recopilar después la retroalimentación. Para ello, por ejemplo, algunos grupos lo que han hecho es que dentro de su ambiente virtual de aprendizaje, al final del curso, pues han puesto un enlace a un Microsoft Forms, a un Google Forms, donde el participante entra y tiene unas preguntas sobre estos temas, responde qué le ha parecido el curso, la usabilidad, los elementos, los criterios que ustedes propongan, y esos instrumentos lo que hacen es recopilar la información y, como ya saben, nos dan gráficas, nos dan información sintetizada que podríamos utilizar para evidenciar, porque esto es muy importante, hay que evidenciar esa evaluación, ¿no? Por lo tanto, ahí les dejo un poco, digamos, esa recopilación de la retroalimentación. Hay otros mecanismos, podrían ser entrevistas, digamos que, pero hay que tener las evidencias. Y esto es muy importante porque sin las evidencias yo no puedo decir si ustedes aplicaron o no. Entonces tiene que haber algún tipo de mecanismo de respuesta, alguna información, alguna data, alguna gráfica, ¿no? Que nos dé esa recopilación.
Después analizaríamos los resultados, tendríamos como las ideas más importantes y también, muy importante, pues informar y compartir resultados, ¿no? Comunicar los resultados de la prueba piloto a los participantes, esto siempre es importante en este tipo de ejemplos. Bueno, por un lado tendríamos esa prueba piloto, muy a tener en cuenta para la evaluación de estos pares. Bueno, pues los criterios de evaluación, ya tenemos seleccionados los pares, los criterios de evaluación, muy importante, criterios claros y específicos, observación y análisis de esa información también, la recopilación de datos y bueno, la retroalimentación y recomendaciones, que es con lo que abordaríamos un poco, pues en este caso, nuestro documento, ¿no? Hay que entregar un documento, no lo he dicho, pero ya se podrían imaginar un poco por dónde iba toda esta información. Ese documento, como siempre, tiene que tener una portada, recuerdo, foro de dudas, tiene una plantilla, tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene unas conclusiones y tiene unas referencias. Muy importante en las conclusiones, finalizar, en este caso, nuestro escrito con una reflexión en torno a los conceptos abordados a lo largo de la última entrega. Tendrían que estar las ideas principales ahí, ¿no? Buena presentación, buena ortografía. ¿Qué vamos a evaluar de esta actividad? Bueno, pues la presentación y ortografía, la estructura que esté desarrollada, como digo, tiene que estar el enlace del ABA, yo tengo que entrar a poder ver el ABA también, entonces muy importante que me adjunten eso en primer lugar. Todo el proceso también de participación, algunas evidencias si quieren poner y sobre todo la parte de evaluación. Y ahí es donde tiene que estar el instrumento de cómo se planteó la evaluación y tienen que estar los datos de la evaluación, o sea, tiene que estar la aplicación de ese instrumento, ¿no? ¿Qué dijeron, qué respondieron? Y ojalá pues poder tener algunas gráficas, algunos testimonios, algunas ideas más importantes de esa evaluación, ¿sí? Congruencia del contenido con el tema y fundamentación, ¿no? Bueno, aquí nos piden algunos elementos teóricos. Bueno, si los quieren introducir a modo de citas, ya saben, a modo de paráfrasis con referencias, pues siempre son puntos positivos también para la evaluación. Y por último, el análisis, ¿no? El análisis que ustedes hacen de toda esa información. Fecha máxima de entrega, como dije, domingo, muy importante, no se olviden, domingo 29, perdón, de diciembre, hasta las 23:55 les puse aquí. No sé si está hasta las 23:59, pero bueno, por favor, no me apuren hasta el último día. La idea es que pueda estar entregado antes. Como saben, pues estamos Nochebuena, Navidad, que son festivos, pero el resto de días voy a estar un poquito pendiente del aula virtual para ir evaluando también, ¿no? También terminar con los que entregaron ayer, ¿no? La actividad número 7. Para que tengan esa nota y muy atentos porque ya, como digo, el siguiente lunes 30 voy a estar evaluando y cerrando el curso. Les estaré subiendo también, en este caso, un reporte, aunque ustedes también lo pueden visualizar de manera individual, con el ID, ¿sí? De todos y la nota final. ¿Sí? Entonces, muy importante también, durante la próxima semana tendrán esa información, pero como digo, o sea, ya pueden ver todas las notas que tienen desde su sección de calificaciones, esperar a esta última nota y con ello pues tener la nota final. ¿Listo, compañeros? Bueno, por mi parte nada más. Quería hacer algo como un poquito corto, ¿no? De media hora. Que tengan la información, desearles muchos éxitos. Como les dije, pues también en la semana 6, muy agradecido con los compañeros que estuvieron también en la Open Class. Espero que hayan podido aprovechar muy bien la materia, que hayan obtenido conocimientos enriquecedores también para su quehacer, ¿no? O futuros retos que tengan en su ámbito laboral. Y bueno, pues nos estamos viendo, ¿no? Por estos lares o por fuera. Ojalá que sí sepa mucho de ustedes, que les va muy bien, que tienen muchos éxitos. Y nada, desearles unas felices fiestas, una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y muy atentos, por favor, al aula virtual en estos días para cerrar con éxito el curso. Sé que les va a ir muy bien. Por mi parte, nada más. Un feliz día.